Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. Muy bien, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a meditar en algo que para mí es un capítulo que ha trascendido en mi vida, ha trascendido en la vida de muchas personas, y creo que entenderlo, comprenderlo muy bien, nos ayudará también bastante. La semana pasada hablábamos que somos la luz del mundo. La luz del mundo, es lo que somos. Dios dijo, vosotros sois la luz del mundo, y explicaba un poquito todo el trasfondo de esto de la luz, ¿verdad? Y podíamos ver cómo la Biblia dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Que Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Jesús nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y hermanos, el poder que nosotros debemos tener en la mente, en el corazón, y saber principalmente el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Y quiero que vayan al Evangelio de San Juan y nos ubiquemos en el capítulo 9. El capítulo 9 es un capítulo de mis preferidos aquí de la Biblia. Lo he predicado muchas veces, en muchas partes, aquí en la iglesia también. ¿Cuántos se acuerdan la última vez que prediqué Juan capítulo 9? Levanten la mano. Ninguno, por eso lo voy a predicar otra vez, hermanos, ¿verdad? Si hubieran levantado la mano todos, cambio el sermón, ¿verdad? Pero como ninguno se acordó, entonces lo voy a predicar otra vez. La gente se acercaba a Cristo. Multitudes se acercaban al Señor. Pero muchos, cuando se acercan a Cristo, hermanos, muchos tienen diferentes motivaciones por las cuales se acercan a Cristo. Hay muchas personas que su única motivación para acercarse a Cristo es porque les ayuda en alguna circunstancia que están viviendo. Y ya. Y recurren a nosotros que saben que somos creyentes en Cristo, que saben que oramos, saben que nuestra vida es diferente. Recurren a nosotros y nos dicen, por favor, ora por mí, ora por esta petición. ¿Te ha pasado? Nos ha pasado muchas veces, pero hay personas que se acercan a Cristo solamente por esto, por querer obtener algo. Pero el Señor es más que eso. Dios, dice la Biblia, que si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? O sea, Dios puede darnos todas las cosas. Pero Él quiere darnos lo principal. Y este capítulo del 9 de Juan nos habla acerca de esto. Es una historia fascinante. Vamos a ubicarnos allí. Dice la Biblia, Juan capítulo 9, versículo 1, dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, aquí venimos acompañados, hermanos, en el contexto de esta porción. El Señor Jesucristo se levantó en una fiesta en el templo y les dijo lo siguiente. Vean, recorramos un poquito Juan capítulo 8, versículo 12. Dice la Biblia, otra vez Jesús les habló diciendo, lee conmigo, yo soy, Juan 8:12, ¿qué dice? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Y esto está hablando el Señor en el templo. Yo soy la luz del mundo, en una fiesta que los judíos celebraban. Y Cristo dice, no, yo soy la verdadera luz. Yo soy la luz que alumbra este mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, con eso en mente, el Señor ese es el contexto. Y pasa esto en el capítulo 9. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sin lugar a dudas, había ahí gente que había escuchado a Jesús decir, yo soy la luz del mundo. Y dice el verso 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice? Luz soy del mundo, luz soy del mundo. Entonces Jesús está hablando en el contexto que Él es la luz del mundo. Y entonces se topa con un hombre ciego, Y Jesús le dice a sus discípulos que Él, entre tanto que está en este mundo, ¿Él qué es? Él es luz, Él es la luz. Ahora, estamos viendo que había un hombre ciego de nacimiento. La luz para este hombre era una ceguera física, ¿verdad? Y Jesús solamente viene a ser luz para los que están ciegos físicamente. No, y este es el punto, lo más importante que nosotros debemos saber. Jesús vino a alumbrar la ceguera espiritual de todo hombre, pero Jesús siempre que enseñaba, representaba con algo que los hombres pudieran fijar bien en su mente y pudieran entender bien el concepto que Dios les estaba queriendo enseñar. Y en este caso, Él está hablando de la luz del mundo y se topa con un hombre ciego de nacimiento y les dice a sus discípulos, entre tanto yo estoy aquí, tengo que ser la luz de este mundo. Dice el verso 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. ¿De qué manera? Viendo. Queridos hermanos, esto es notable. Jesús hizo infinidad de milagros. Pero como te dije hace un momento, los milagros de Jesús tenían un propósito. Ahí estaba un hombre ciego de nacimiento. Y nosotros debemos comprender muy bien esto. Todos los seres humanos nacemos ciegos espiritualmente. Y Jesús vino a ser esa luz para todos nosotros. Mira, busca por favor 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 6. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6. Para que vayamos aplicando esto a nuestra vida, a nuestra realidad. ¿Qué dice, hermanos? 2 Corintios 4, 3 al 6. Fuerte, ¿qué dice? Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué interesante este versículo. Dice la palabra de nuestro Dios que el diablo, y lo llama como el Dios de este siglo, con Dios con D minúscula, ¿verdad? Solamente a Jehová, a Elohim, es al único que se le pone Dios, con D mayúscula, porque es el Dios que está por sobre todos los dioses. Y dice la Biblia aquí que el Dios de este siglo, o sea, Satanás, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Sí? Así que antes de llegar al conocimiento de la verdad, nuestro entendimiento, ¿cómo estaba, hermanos? Cegado, éramos incrédulos, no creíamos al evangelio, no creíamos, y el diablo hizo esto, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. Y miren lo importante de este último versículo, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese, que de las tinieblas resplandeciese la luz, Dios lo mandó, ¿sí o no? ¿Cuándo? ¿Cuándo hizo este mandato? En Génesis, hágase la luz. ¿Por qué? Porque el mundo estaba en tinieblas y Dios con su poder, ¿qué dijo? Hágase la luz, y la luz fue hecha. Y dice Pablo, así como Dios mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, ahora da una aplicación espiritual. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que, como Dios con su poder separó las tinieblas de la luz, así también con ese poder, cuando recibimos a Cristo, cuando le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, ¿qué es lo que hace? Hace que esa luz resplandezca en nuestros corazones y nos da esa iluminación que tanto necesitamos del conocimiento de Dios. Pero ¿en dónde? Según este versículo, ¿en dónde conocemos a Dios? En la faz, en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú y yo queremos conocer a Dios, debemos conocer a Cristo. Y esta es una gran incongruencia que el mundo tiene. Porque si nosotros hiciésemos una encuesta ahorita en este momento, nos paramos allá afuera en la calle o vamos a un centro comercial y tú le haces esta pregunta a cualquier persona, si tú le dices, ¿crees en Dios? El 99%, ¿qué te va a decir? Sí creo. Y si tú le cambias la pregunta y le dices, ¿crees en Cristo como tu Salvador personal? Ya no el 99 te va a contestar, sí creo. Va a bajar el rango muchísimo, ¿no es verdad? Y ese es el grave error del ser humano hoy día. Cree que conoce a Dios, pero si no ha visto en la faz de Cristo a Dios, entonces no lo conoce. No puede conocer a Dios sin antes conocer a Cristo. Porque nosotros llegamos a conocer y a entender a nuestro Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Dios en el principio hizo este gran milagro, separar las tinieblas de la luz. Jesús, cuando está aquí, nos dice, yo soy la luz de este mundo, y le dice a sus discípulos, tengo que estar ahí porque mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy del mundo. Y hace este milagro en este hombre, lo manda al Siloé, que se lave después de ese milagro. Hay milagros inexplicables, bueno, todos los milagros de Cristo son inexplicables, pero Él ocupó diferentes formas, ¿no? Yo creo que esta no fue la mejor para el ciego. Bueno, al menos no vio lo que le estaban haciendo, nada más sintió
¿verdad? No vio si era agua, pero en sí era saliva del Señor Jesucristo. Hizo lodo, untó sus ojos y le dijo, ve al Siloé y lávate. Y este hombre regresó viendo. Este hombre regresó viendo. Jesús es la luz de todos los ciegos espirituales. Y Él quiere alumbrar nuestros corazones con el Evangelio. Él quiere alumbrar nuestros corazones con el Evangelio. Pero la persona tiene que entenderlo. Este hombre, siguiendo la historia, este hombre fue un hombre al cual la vida no le favorecía. ¿Sí? Nació ciego y durante un buen tiempo de su vida, no sabemos cuántos años tenía este hombre, pero ya era mayor de edad por lo menos. Durante todos esos años, él había padecido la murmuración de la gente. ¿Te gusta que murmuren de ti? No, es algo que molesta. Que murmuren de ti a tus espaldas. Y a este hombre, todos los días escuchaba ahí cuando lo ponían, seguro, sin lugar a dudas, lo ponían ahí en el templo a pedir limosna. Sin lugar a dudas, escuchaba cuando pasaba la gente preguntarse entre sí, ¿quién pecó? ¿Sus padres o para que naciera ciego? Imagínate. O sea, atribuían su ceguera a un pecado, ¿verdad? Porque así somos los seres humanos, siempre somos los jueces, ¿no? Y siempre somos mejores que los otros. Y entonces estas personas creían que tenían la autoridad de decir, a ver, pobre hombre, miren qué desgracia su vida. Pero ¿quién habrá pecado? ¿Será una maldición que les envió Dios a sus papás? ¿Por eso le salió ciego? ¿O habrá pecado, habrá hecho algo para que naciera ciego? Imagínate todos los días estar escuchando murmuraciones así por tu ceguera. ¿Sabes que tú y yo tenemos un acusador delante de Dios que está acusándonos constantemente con nuestro Dios en base a nuestras debilidades? ¿En base a nuestros pecados? Está ahí el acusador, constantemente murmurando a nuestras espaldas delante de Dios. Y este hombre, hermanos, este hombre es objeto de un gran milagro del Señor. Le cambió prácticamente la vida, a tal forma, a tal punto que dice el versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, lean conmigo la pregunta, ¿cuál es? ¿No es el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y el que decía, hermanos, yo soy ese ciego, el que se sentaba y mendigaba. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé a lavarte. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Y había disensión entre ellos. Mira nada más, o sea, lo que causó el milagro. Los vecinos lo veían. Decían, ¿será este? ¿Se parece? Él decía, no, yo soy. Y les platicaba.
cómo ocurrió ese gran milagro en su vida. Y les decía, Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos, me dijo que fuera de Siloé y regresé viendo. Es el milagro de Dios, es el milagro de Jesús, mejor dicho, él no sabía que era Dios. Es el milagro de Jesús. Y luego lo llevaron ¿con quién, hermanos? Con los fariseos, acuérdate, esa secta religiosa. Esa secta que ellos se hacían que eran mayor que cualquier hombre en este mundo, porque ellos guardaban la ley perfectamente y todo el ritual que ellos tenían, ¿verdad? Sus vestimentas, sus filacterias en la frente, los flecos de sus vestidos, los ayunos que hacían, todo esto. Y entonces lo llevan con ellos y este hombre empieza a decirles el milagro que había operado un hombre llamado Jesús en su vida. Pero al final de cuentas, ellos celosos de la ley, celosos de lo que Dios aparentemente había escrito, aunque ellos le agregaban a la ley, ellos decían, no, ¿cómo puede un hombre sanar a alguien en día de reposo? Es día de reposo. Él trabajó, él escupió, hizo lodo y entonces eso es trabajo, eso es pecado. Imagínate el corazón de los fariseos. Imagínate el corazón de los fariseos. Y luego avanzan más y le dicen, este hombre no procede de Dios. No procede de Dios, no guarda el día de reposo. Imagínate qué beneficio tan grande había hecho en la vida de este hombre. Y estos fariseos se atrevían a decir, esto no proviene de Dios. Y luego este hombre pecador, ¿cómo puede hacer señales? Y había disensión entre ellos. Sí, unos decían, ¿cómo un hombre pecador que no guarda el día de reposo hace esto? ¿Y cómo hace señales? No puede, no se puede. Había disensión entre ellos. Y dice el verso 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Y cuál es la respuesta? Miren, es interesante ver estos detalles. ¿Cuál es la respuesta del ciego cuando le preguntan, ¿quién dices tú que es este que te abrió los ojos? ¿Cuál es la respuesta? Que es el profeta. Que es el profeta. Si algo tenían bien en claro los judíos, eran los profetas que había Dios enviado a su nación. ¿Te acuerdas de algún profeta? ¿Y alguna hazaña de ese profeta? A ver, algún profeta. El profeta Jeremías. ¿Qué hizo el profeta Jeremías? ¿Se acuerdan? Predicó, ¿verdad? Le advirtió al pueblo, le dijo, si siguen en su desobediencia, va a venir Babilonia y los va a llevar cautivos. ¿Qué otro profeta? El profeta Elías. El profeta Elías, ¿verdad? Que también hizo grandes proezas Elías. En un día mató a ¿cuántos profetas de Baal? 400 profetas de Baal ahí en el monte Carmelo. ¿Sí? Y se burlaba de ellos, les decía, a ver, grítale más fuerte, a lo mejor está durmiendo Baal, ¿verdad? Y ahí estaba, y el profeta Elías, tremendo profeta. ¿Qué otro? Eliseo, que hizo cosas también extraordinarias. ¿Qué fue lo que le pidió Eliseo a Elías? Y a Dios mismo antes de que Elías subiera. ¿Te acuerdas? Una doble porción de tu espíritu. Y Dios se la dio. Entonces, este hombre, sin lugar a dudas, había escuchado una y otra vez las grandes proezas de los profetas de Dios. Y a su mente vino, cuando le hicieron la pregunta, ¿tú qué piensas de este? Yo creo que él es un profeta. Yo creo que él es un profeta. Detente en esa afirmación. Yo creo que él es un profeta. Él es un profeta. Y te hago una pregunta. ¿Dios quiere que la gente lo conozca como un profeta?
Dios quiere que la gente diga, bueno, sí, porque hay quienes han dicho esto de Jesús. Fue un gran pensador, fue un gran revolucionario, fue un tremendo mártir. ¿No es verdad? ¿Cuántas cosas hemos escuchado decirle a la gente de Jesús, que ellos han dicho de Jesús? Lo han puesto así, un gran pensador, un gran pacifista, un gran todos esos títulos. Y pregunto, ¿Jesús quiere que la gente lo conozca así? No, Dios no quiere, ni Jesús quiere que lo conozcan así. Y dice el verso 18, sigamos en la historia, hermanos. Verso 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Versículo 20. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo vea ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él hablará por sí mismo. Mira qué bendición de padres tenía este muchacho, ¿no? Hoy vimos un versículo también muy bonito, porque los hijos no atesoran para los padres, sino los padres para los hijos. Los padres tenemos que dejarle tesoros a nuestros hijos. Tesoros. ¿Y cuál es el mejor tesoro que le puedes dejar a tu hijo? El evangelio de salvación. Si le dejas eso, no necesita absolutamente nada más. Así que gástate todo tu dinero, hermano. Pero ¿qué decían los papás de este hombre? ¿Él es tu hijo? Sí, sí es mi hijo. ¿Nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Cómo ve? Yo qué sé. Ahora, hay cosas que la Biblia no nos dice, pero a veces uno las quiere interpretar. Cuando tú recibes algo, ¿a quién le das la noticia primeramente? A tu familia, ¿no es verdad? Cuando tú tienes que compartir algo que es muy importante, ¿a quién le dices? ¿A quién se lo comunicas primero? ¿A quién? ¿Quiénes son los primeritos? Es tu familia, los que están ahí cercanos. Yo me quiero imaginar que a lo mejor, este hombre ya le había dicho a sus papás, miren lo que me pasó. Un hombre llamado Jesús le explica todo el milagro, hizo esto. Pero cuando llaman a los papás le dicen a los fariseos, edad tiene. Ya no es un niño, edad tiene, pregúntenle a él. Ahora, ¿por qué hicieron esto los papás? ¿Por qué? Lean el siguiente versículo, 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, ¿fuera qué? Expulsado de la sinagoga. Imagínate, los papás prefirieron continuar en la sinagoga que dar un testimonio de su hijo. Qué duro, ¿no es cierto? A veces la presión social nos hace hacer cada cosa, ¿no? A veces la presión social nos hace hacer cada cosa en la cual rebajamos nuestras convicciones. Estos papás no estuvieron dispuestos a defender a su hijo. Los hijos son los hijos, ¿no? Y los hijos pueden ser lo que sean, pero que no te los toquen, ¿no es verdad? Pero que no te los toquen. Porque entonces si se despierta el león o la leona, ¿no? que está allí, o como dice la Biblia, ¿no? Cuidado de toparte con una osa a la que le han quitado sus crías.
porque son nuestros hijos. Sin embargo, estos papás dijeron, pues ahí pregúntenle. Yo estoy aquí bien cómodo en mi sinagoga, no me voy a ir de mi sinagoga por él. Qué duro, ¿no es cierto? Pero así es, y así es la gente, son las personas, así hay gente que está alrededor del Señor, curioseando como los vecinos, a ver qué te pasó, o los fariseos incrédulos del milagro, o los papás que no se quieren comprometer con algo. Dice el versículo 23, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿De qué hombre hablan? De Jesús. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Qué gran testimonio. Qué gran testimonio. Mire, si él es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Qué gran respuesta. Qué gran respuesta para aquellos que muchas veces cuestionan nuestra fe. ¿No es cierto? Qué gran respuesta para aquellos que dicen, ¿de verdad Jesús te puede salvar? ¿De verdad Jesús te puede librar del infierno? ¿Qué le puedes responder? Yo no sé si sea verdad o no sea verdad. Lo que sí sé es que el día que Cristo entró en mi vida, cambió mi vida, transformó mi vida y todas sus promesas son realidad en su palabra, ¿no es verdad? Si tú lo crees o no lo crees, es tu problema. En muchas ocasiones yo le he dicho a personas, si tú crees que el infierno es real, bien. Si tú no lo crees, eso no quita que el infierno sea real. Si tú crees que Jesús te puede salvar, ¡qué bueno! Si tú no crees que Jesús te puede salvar y tengas que hacer otras cosas, no quita eso que Jesús salva a todo aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado al Señor. ¿No es cierto? Y esa es convicción, hermanos. Y este hombre, en ese pequeño rato, en esas pequeñas horas, estaba forjando convicciones profundas. Y le dice a estos hombres, con un intelecto muy grande, a los fariseos, les dice, yo no sé si es pecador. Lo único que sé es que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió. Miren, es que era valiente este hombre, ¿eh? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. O sea, ya les repetí la historia, ya se las dije y no quieren oír. ¿Y cuál es la siguiente pregunta que les hace? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Miren. Va más allá, siguiente pregunta, léanla. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Mira, llegó directo, ¿no es cierto? O sea, este hombre dice, ya les dije cómo fui sano. Y no quieren oír. Con una condición se los vuelvo a repetir. ¿Quieren ser sus discípulos? Se los repito. ¿Sí? ¿Quieren? Se los repito. ¿Y qué hicieron los fariseos, hermanos? ¿Qué hicieron? Versículo, ¿qué, hermanos? ¿En cuál nos quedamos? Ayúdenme. 28. Y le injuriaron, o sea, lo maldijeron. Y dijeron, tú eres su discípulo. Y ahí viene el orgullo fariseo. Pero nosotros, discípulos de Moisés, somos, así, también hay orgullo mexicano, ¿no? Ahora sí que de los mexicanos, que no, yo no soy cristiano, acabamos de pasar, ¿no? De eso. Y ahí están bien orgullosos de ser hijos de la guadalupana, ¿no es cierto? Y dice, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros, dice 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés
pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y miren el 30, léalo conmigo, gócense con esta respuesta. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, ¿qué, hermanos? Nada podría hacer. Qué tremendo testimonio, ¿no? Qué tremendo testimonio le dio este hombre a los fariseos, a los judíos. Dice, este hombre es temeroso de Dios porque Dios no oye a los que son pecadores. ¡Qué tremendo! Este hombre viene de Dios porque nunca antes se ha escuchado que alguien sane a un hombre ciego. Este hombre viene de Dios. Y si no viniera de Dios, ¿cómo se ella, no? Nada podría hacer. Verso 34, ¿qué dice? Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Ahí terminó la fe de este hombre, ¿no? Porque a veces eso pasa con los recién convertidos. Aunque él todavía no era convertido. Él era un hombre que estaba dando testimonio de quién. Y en su concepto, ¿quién era Jesús? Él era un hombre que estaba dando un testimonio de un profeta. Y estaba convencido que ese profeta venía de Dios. ¿Verdad? Y estaba convencido que ese profeta, Dios lo había escuchado por el milagro que se le hizo. Él estaba convencido de esto, totalmente convencido. Y esos hombres, después de escucharlo, le dicen: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y el siguiente paso fue: vete de la sinagoga. No te queremos aquí. No te queremos aquí. Así muchos hermanos han perdido amistades, familias y mucho más por Cristo. ¿No es verdad? Han perdido. Y ahí es donde realmente la firmeza se debe mostrar. Porque a veces dicen, pues, ¿qué gané siendo cristiano? Si he perdido esto, si he perdido aquello. Pero qué bueno que siempre nuestro Señor Jesucristo viene a confortarnos. Viene a animarnos. Dice el versículo 35, vean, Jesús no lo dejó ahí. Ahí pudimos haber terminado la historia y ya, ¿no? Pero no lo dejó ahí el Señor Jesús. Versículo 35, ¿qué dice, hermanos? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? No leas, hasta ahí nada. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Cuál es la respuesta lógica? Sí creo. ¿Por qué? Porque es lógica. ¿Por qué? Por el beneficio que ya le había hecho. Claro, pero nosotros somos más inteligentes que él, hermano. ¿Por qué? Dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Qué interesante, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? O sea, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Y cuál es la respuesta del ciego? ¿Quién es, Señor, para que yo crea en él? Porque en la mente de este hombre, ¿quién era Jesús? Un profeta que lo había sanado. No era el Hijo de Dios. No era el Hijo de Dios. A veces las personas se acercan a Cristo solamente por querer recibir algo. Y cuando Dios, en su misericordia, en su bondad, se los da, se alejan o simplemente dicen: ¡ay, qué bueno!
qué bueno es Dios que me contestó. Pero no afectó para nada en sus vidas para la salvación. Por eso, yo te doy un consejito, hermano. Cuando un incrédulo te diga, ore por mi familiar que está enfermo, y Dios lo sane, ve y dile, Dios hizo un milagro en el corazón o en el cuerpo de tu familiar. Fue Dios quien lo hizo. Y ahí aprovechas para dar un testimonio, ¿no? Pero dar el testimonio de que es Dios el que hizo ese milagro. Tú oraste, tú le pediste a Dios y Dios lo hizo. Pero que no se quede nada más con el concepto de que Dios puede hacer milagros y sanarte, porque Dios vino a hacer algo que es mucho más grande y muchísimo mejor para la humanidad. A este hombre lo expulsaron. Este hombre en su mente pensaba que Jesús era un gran profeta, y cuando Jesús se lo topa y directamente le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es? ¿Quién es para que yo crea en Él? ¿Y cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Verso 37, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. ¡Qué bendición!, ¿no? Le has visto, el que te hizo el milagro. ¿Y ahora qué? Hablas con Él. Y Él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuereis ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Quién es para que crea en Él? El que te ha dado la vista y el que habla contigo es ¿quién? El Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y este hombre no tuvo más que postrarse ante el Señor Jesucristo. Postrarse ante el Señor Jesucristo y creer en Él. Porque Jesús no solo quiere hacer milagros en la vida de las personas. Jesús quiere que ser el Salvador de estas personas. Porque Él es, ¿qué cosa, hermanos? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, dijo Cristo, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cristo ya no está en el mundo. ¿Dónde está Cristo ahorita? Sí, pero ¿dónde está Él? ¿Él dónde está ahorita? Sabemos que está en nuestro corazón, con los que hemos creído. ¿Por dónde está Él? Sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Y quién sí está aquí en este mundo? ¿Y quién más? Nosotros, la iglesia. ¿Y qué somos la iglesia? La luz del mundo. ¿Comprendemos la lección? Dios quiere que a través de nosotros los corazones, la voluntad del hombre sea iluminada con el evangelio de salvación. Y no tan solamente que las personas digan, sí, Dios me hizo un milagro. No, Dios quiere salvarte. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y esa es la lección que quería yo darte esta mañana, hermano, y decirte que este milagro que hizo Jesús es lo que Él hizo en nosotros y lo que Él quiere hacer en la vida de todo hombre. Él quiere resplandecer con el evangelio en el corazón de todo hombre. Como dice la palabra de Dios cuando leímos 2 Corintios 4. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Nadie puede conocer a Dios si no es a través de Cristo. Y nosotros tenemos que hacer esto. Mostrarles a Cristo a las personas para que
conozcan a Dios. Somos la luz de este mundo. Síguenos en nuestra página web IBB El Roble Salvación en Cristo.org. Que Dios te bendiga.